yo le llamo pues como, ahí podría decirse descolonizarse, aunque no me gusta tanto ese término, pero irse limpiando ay, ya, Led Zeppelin, ay, bueno, listo, ay, sí, Nirvana, como, ay, sí, el punk, sino ya ir, no, venga, es que Alejo Durán era una, o sea, es mi héroe inmediatamente, sin necesidad de tener que hacer todo un trabajo conceptual para que uno le guste a Alejandro Durán o Juancho Poro Valencia. Bueno, Eblis Álvarez, muchas gracias por aceptar esta invitación para venir a 070. Gracias. Esta es la primera conversación de muchas que vamos a tener en los vagones y bueno, voy a arrancar de una vez porque ustedes en Meridian Brothers van a sacar, o están por sacar, quizás cuando salga esta entrevista ya habrá salido, el nuevo álbum que se llama Mi Latinoamérica Sufre. Y entonces quiero empezar por el álbum porque escuchándolo varias veces, tanto el título como distintas letras de las canciones, le da a uno la sensación como de que hay, como si fuera una, usted ya me dirá, pero una crónica de la desesperanza y del desconsuelo. Se lo digo porque, por ejemplo, tanto el título como le digo distintas letras, dice, tengo dolor porque nadie me entiende, o no quiero perder mi juventud, amiga, yo tengo miedo. Quiero encontrar mi poliamor, no lo encuentro. ¿Será que estoy cambiando? ¿Será que estoy evolucionando? Hay como un, no sé si un desasosiego, pero hábleme pues del proceso de composición y como de la temática que une, porque incluso la portada también pues denota como ciertas características de, no sé si de ansiedad, de desesperanza. Sí, lo que traté de hacer en este disco fue como dibujar y a veces exagerar una emoción particular, que es lo que yo le llamo la autoindulgencia, que es una emoción en donde uno se refleja a sí mismo, se sale de sí mismo y luego se tiene lástima. Y bueno, esta emoción me ha interesado a través de pues de los años, porque es una emoción que es una emoción negativa y que muchas veces he visto que funciona como un generador de violencia. La autoindulgencia. La autoindulgencia, algo así, por ejemplo, una de las más comunes, no, nos conquistaron. Y entonces eso genera inmediatamente violencia contra el conquistador, porque pobres nosotros los que nos conquistaron, o él me hizo daño, entonces porque me hizo daño golpea de vuelta. Entonces como que muchas veces previo no en todos los casos, pero previo a una reacción violenta existe la autoindulgencia, ya sea en un colectivo o en una persona. Entonces pues me dio por estudiar eso y lo que hice fue que empecé a recoger frases autoindulgentes en las películas, en mis amigos, en mí mismo y duré recopilando eso por ahí yo creo que como un año, anotando cada frase autoindulgente que iba encontrando y después dije esto va material para todo un sistema de disco y ahí está, Mi Latinoamérica Sufre. Mi Latinoamérica Sufre empezarías, es una de las múltiples autoindulgencias que están. Exactamente. Y se llama Manuales de Autoindulgencias con un subtítulo pequeño que tiene el disco. Ok, y eso en términos creativos, ¿cómo opera? Porque también me acaba de decir que es algo que viene haciendo en otros discos también. Ah, no, este lo hice para este Ya, disco. Yo como que en cada disco trato de trabajar algún aspecto de la humanidad, ya sea de lo individual o de lo colectivo. En este caso es de lo individual y lo colectivo o de lo individual proyectado en lo colectivo, porque esta persona empieza a hablar de sí mismo y luego se proyecta en el colectivo cuando empieza a buscar él la pertenencia al grupo y ahí es donde él dice mi Latinoamérica sufre. ya. Y me interesa esto porque no sé si es para usted en la composición del álbum, en la conceptualización, pensaba como en el tiempo presente en el que nos encontramos, donde sí, pues evidentemente estamos lanzados a un momento de quiebre, de crisis, hay múltiples crisis en todos los sentidos, crisis ambiental, crisis política, crisis de afectos, y pues no sé si la autoindulgencia o de qué manera entraría la autoindulgencia en este proceso, si usted lo vio por ahí en la composición del álbum, de las letras. Bueno, yo en cuanto a lo de las crisis, casi que, por lo menos en la historia documentada, siempre veo que la crisis es algo que está presente, o sea, como que rara vez se ha visto un periodo que conozcamos documentado en la humanidad donde no hay
una crisis, pero las crisis van de diferentes cosas. Puede ser una guerra mundial, o puede ser una depresión económica, o puede ser un desastre natural, pero siempre está rodeada la crisis, es como una tensión constante en el humano. Y pues yo lo que me dedico es un poco a describir la psique humana a través de las crisis que generalmente son las actuales. Sí, pero digamos que es difícil hablar de soluciones de las crisis cuando en la historia documentada generalmente siempre hay una sequía, siempre hay, se viene la bomba nuclear, no, ya no se viene la bomba nuclear, no, se viene ahora los musulmanes, así, entonces como que... O sea, ¿no cree que haya una particularidad en esta época contemporánea o es simplemente como un ciclo de Pues la crisis? particularidad son las crisis en sí, o sea, como son otras crisis comparadas a las de antes, pero el estado es el mismo, un estado en constante miedo, un poco. Generalmente vivimos en constante miedo y eso está pues dado obviamente por el sistema noticioso que nos está alimentando de noticias hasta, no sé, de Ucrania, de Japón y todo siempre es pues miedo en general. Rara vez, o sea, hay pocas así cosas positivas. ¿Sí? ¿Qué música está oyendo ahorita? ¿O qué obsesión musical lo tiene ahorita agarrado? Rigo Tobar. ¿Quién es Rigo Tobar? No. Rigo Tobar es como un cantante. Rigo Tobar ha cerrado para mí una conceptualización de una actitud de músicos latinoamericanos a la cual yo creo que pertenezco, que eran los rockeros que se quedan haciendo música ya sea tropical o ya sea haciendo afroantillano o cumbia o música indígena, o sea, música latinoamericana. Entonces sí, Rigo Tobar es un cantante. ¿Y por qué el que cierra? ¿Cómo así el que cierra? Para mí, o sea, creo que con él me di cuenta que existe siempre una camada en cada generación de músicos rockeros que terminan quedándose dentro de la música latinoamericana y no se submiten a la música anglo, o sea, al rock, al punk, al pop, sino se quedan ahí. Y eso pasó en Brasil, pasó en Perú, pasó aquí en Colombia, y yo como que no había investigado mucho México, pero por alguna razón empecé a investigar los grupos de cumbia tropicales mexicanos. Y ahí una de la cabeza es Rigo Tobar, es como uno de los, digamos, el más famoso de todos. Y luego hay una cantidad de imitadores y me doy cuenta que ellos están haciendo exactamente lo que hacemos nosotros. Como decir, tenemos las herramientas, o sea, porque eran rockeros de pelo largo, sí, eran rockeros de pelo largo, pero que se quedaban tocando música tropical, ya sea por comercio, porque pegaban, o lo que sea, y muchas veces se pasaban a la balada, pero luego hacían cumbia y luego hacían tropical. Entonces como que me la pillé y dije, no, esto de Rigo Tobar me está empezando a gustar mucho. Antes hubiera podido decir, no, y qué música como tan, no sé, a veces sonaba como muy, como baladita. Algo así como los Bukis, es como el grupo más famoso, pero Rigo Tobar es el real raizal de esa camada. Pero uno luego se pone a pillar en Brasil lo mismo, eran manes de pelo largo, que ya imitaban a, no sé, Ney Matogrosso, ya imitando a Kiss, ya haciendo esto de ser como andrógino. O sea, estaban tomando todas las cosas pues de la modernidad contemporánea, pero seguían tocando, por ejemplo, forrote, seguían tocando samba, seguían tocando pues cosas brasileras. Y aquí también pasó, y pasó en Perú. Entonces como que para mí Rigo Tobar fue el que dije, definitivamente eso era una tendencia del inconsciente colectivo latinoamericano. Como que el sistema impone su cosa, pero no se dejaban, sino decían, bueno, pues metámosle guitarra eléctrica porque eran rockeros, hacían punteos, pero en cumbia, o en tropical, o en bugalú, hacían bugalús también, sí. Una canción de él como para los que no lo conocemos, que recomiende, o un álbum. A mi Matamoros, por ejemplo, su gran hit. Ahorita estoy escuchando mucho este disco Rigo Tobar 81, que hay pues, unas canciones más buenas que otras, pero como que en general le estoy agarrando la vibra a eso para tratar de eventualmente no sé, hacer cosas en el futuro, ¿sí? Pues con órgano, también tiene un sonido que pues poquito desafinado que me encanta. Sí, eso es lo que ahorita, por ejemplo, estoy, sí, pero luego uno va cambiando. Claro. Bueno, siguiendo con este álbum lo editó la disquera Ansonia Records, que es la misma disquera que editó el álbum anterior.
y es una disquera, digamos, que dentro de la música tropical fue también el sello, por ejemplo, de Daniel Santos, de Celia Cruz, de la Sonora Matancera, de Johnny Rodríguez, del trío Matamoros. Es decir, la pregunta sería cómo se inscribiría, o para usted, ¿cuál es el lugar de Meridian Brothers dentro de esta tradición musical? Claro, bueno, ¿en qué consiste pues, el desarrollo musical con la modernidad o con lo global? Consiste muchas veces en traer, digamos, elementos tradicionales o de músicas localizadas tradicionalmente, sobre todo rurales, que van hacia la ciudad. Y en la ciudad, pues, se publicitan y se llevan a las ciudades, sobre todo. En ese sentido, pues, Meridian Brothers sigue siendo esa misma lógica, en donde pues, se toma una tradición que generalmente es rural y vienen los citadinos y empiezan a combinarla con los aires globales que vienen en general de los centros de la civilización. Ya sea, por ejemplo, en el caso pues, de la música caribeña, antillana, antigua, no era el rock, ¿cierto? Sino era más, por ejemplo, el jazz de Nueva Orleans o las big bands, pero sin embargo este era el elemento global con el cual combinaban estas tradiciones. En nuestra generación, digamos que lo que más se volvió como el lenguaje global estándar fue el rock, el punk, el pop, o el ideario de la estrella de pop, o el ideario del cantante, pues que hace un concierto moderno frente a audiencias y se publicita por medio de los medios modernos de comunicación. En ese sentido, pues dentro de ese concepto sería igual, pero obviamente las cosas han cambiado mucho después de los 90, en la era de la información. ¿Cómo? Con la entrada a internet. Con la entrada a internet, porque ya no son bloques grandísimos de música, así como entró Cuba o el tango a principio de siglo, ¿cierto? Mucho más lento, mucho más general, sino ahora son micro islas de información de las cuales uno se va alimentando, ya sea no solo de la música tradicional, sino de las músicas modernas, de las nuevas tecnologías, etc. Hay un texto que usted publicó a propósito de Cumbia siglo XXI que se llama ¿Cómo podría la cumbia continuar su avance?, donde hay un pedazo que usted habla de la pérdida de diversidad musical, ¿no? Dice, lo voy a citar, hubo mucha más diversidad en la música del mundo poco comunicado entre la mitad del siglo XIX y los años 70 del siglo XX que la encontrada hoy en día. ¿Eso tiene que ver con eso? Sí, bueno, yo la verdad muchas veces a veces me pongo en desacuerdo con mismas cosas que he dicho. Eh, no, no estoy seguro sobre la diversidad o la no diversidad. Eh, Creo que digamos, la cantidad de información crea muchas más fuentes de las cuales alimentarse. Pero lo que es bastante peculiar es que entre más información y más acceso inmediato, curiosamente la música es un poquito más igual. O esa es mi opinión, ¿no? Yo creo, o sea, las raíces de las cuales nos alimentamos son muy diversas. No sé, uno dice, no, que sucus, que Nigeria, que el bullerengue, que Barranquilla, La Habana, ¿cierto? Pero entonces lo que sucede es que la música en sí termina siendo un poquito más homogénea. Eso es algo que todavía me sigo preguntando. ¿Y qué respuestas ha conseguido? Em, ¿O por qué se da ese proceso, ese resultado más bien? Yo creo que es la velocidad. Creo que hay una pérdida de la tradición oral. A ver, me explico. La tradición oral consistía en la transducción de una idea. Transducción es cambiar de un medio a otro. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de esta transducción en el sentido de que alguien escuchó, no sé, un concierto. Y fue y le dijo al amigo, oiga, fui a un concierto brutal, había un tipo tocando una guitarra de 7 cuerdas y bueno, este tipo ha transducido la idea a verbalidad y esta verbalidad se crea como una imagen en la persona que recibe el mensaje. Si esa persona no escucha la banda, pero quiere crear a partir de esa idea, cuando uno va a mirar la creación que hizo esta persona que recibió el mensaje verbal comparado con la idea original, es como a millón de años luz porque él tomó un hueco informativo y lo rellenó con su propia intuición, con su propia psique. Entonces esto creaba diversidad. Hoy ya no se puede hacer eso. Porque oiga, escuché una banda, yo no sé qué, tata. ¿En serio? ¿Dónde está? Véalo, ahí está en Facebook, ahí está en YouTube. Y el tipo ya copia igual
lo que vio. Se parece a ese juego que jugaba uno de chiquito, el teléfono roto, donde uno daba un secreto. Y el secreto se iba cambiando. Iba mutando. Entonces, curiosamente, la limitación de la información lo que hace es que nosotros accedamos a nuestro campo personal psíquico, el cual extrae una cantidad de ideas a partir más de nuestra esencia, pero no de la esencia del sistema. La esencia del sistema es las venas que corren por el sistema informativo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo creo que pasa. Eso es lo que hace que se homogenice más, siendo las fuentes muy diversas. Ok. Bueno, ya quiero que sigamos ahora hablando de este tema de la circulación de información y de la música tropical y el tema de la música popular, pero quiero irme por otro lado porque ya se van a cumplir 20 años del lanzamiento de su primer disco con los Meridian Brothers, El advenimiento del Castillo Mujer. Entonces, una de las preguntas obligadas sería, ¿cómo ve en retrospectiva su trabajo, el de la banda, después de este casi cuarto de siglo? ¿Y cómo lo veo? ¿En qué sentido? ¿Como en general? En términos tanto de la recepción del público, pero también suyos creativamente, los cambios de intereses, de las mutaciones, de las cosas que han permanecido en sus intereses, en los de la banda, en la escena misma. Claro, pues mi interés casi siempre se ha mantenido intacto, pero lo que ha cambiado es el río que va fluyendo, el río de la gente, de la audiencia. Ha habido definitivamente un cambio en el gusto, en el gusto del consumo musical, que es más conveniente para nosotros los latinos. Es decir, yo pienso que el paradigma, digamos, los Beatles, o sea, la banda de rock, digamos como con un sentido que obviamente devino en una cantidad de géneros, el punk, el metal, pero entonces yo eso le llamo la actitud rockera, ha quedado en una isla, pero ha emergido otra nueva isla a partir de los muchos intentos que cada generación de latinoamericano ha hecho por sacar ese sonido latinoamericano. Es que no sé muy bien, o sea, puede ser desde la cueca, puede ser desde el tango, puede ser la salsa, puede ser el son, pero siempre ha habido en cada generación, sobre todo desde que existe la grabación de discos, la música joven, pues así, mucho post-Beatle, existe siempre un esfuerzo, y ese es el esfuerzo de combinar estas cosas latinoamericanas con la onda global. Creo que en este siglo se ha materializado, diría, o está a punto de materializarse ya una suerte de, pues de tribu, de gusto ya masivo o sea, que no tenga que estar filtrado por el rock. Ya es posible que aparezca un vallenatero y que sea, digamos, lo que llaman cool, ¿no? Que le guste a la juventud y no tenga que hacer el proceso que uno hizo, que es, yo le llamo pues como, ahí podría decirse descolonizarse, aunque no me gusta tanto ese término, pero irse limpiando ay, ya, Led Zeppelin, ay, bueno, listo, ay, sí, Nirvana, como, ay, sí, el punk, sino ya ir, no, venga, es que Alejo Durán era o sea, es mi héroe inmediatamente, sin necesidad de tener que hacer todo un trabajo conceptual para que uno le guste a Alejandro Durán o Juancho Poro Valencia. Es más inmediato. Bueno, y ahora que habla del vallenato, quiero preguntarle también, en relación con la distancia del tiempo, ¿cómo era la escena cuando ustedes empezaron con el ensamble polifónico vallenato, mucho pues antes de los Meridian? Sí, era justamente, era un poquito escandaloso. O sea, realmente nosotros estudiábamos en la Universidad Javeriana y cuando se anunció ese concierto fue como un revuelo de cómo es posible que unos muchachos que estudian música les dé por hacer vallenato, ¿qué es eso? Pero es que, Dios mío. Ahí estaba pegando más que el rock, la isla del rock. Claro, esa era la época rockera, jazzera, ¿cierto? Obviamente el metal y el punk nunca se fueron o siguen ahí. Bueno, yo sigo siendo metalero y punkero, pero pues digamos que he meditado sobre la música tropical y pienso que tiene una validez, como te digo, directa. No necesito entrar como con traducciones para poder llegar hasta allá. Pero en esa época, pues sí, era totalmente una transgresión. Eso se lo debo a Javier Morales, que es el que realmente nos convenció a todos, a Mario, a Pedro, a Juan Carlos, a Manje, de que tocáramos eso, de que nos tocáramos música tradicional ya de frente, o sobre todo vallenato, que era como, uy, vallenato, ¿no? Como así.
¿Pero ustedes venían desde el colegio y desde las casas con ese gusto o fue un gusto adquirido también por cuenta de Javier y por la entrada en la universidad? No, eran los papás, o sea, los papás escuchaban esa música, Claro. lo mismo, el clásico de diciembre, eso, y obviamente si uno iba a estudiar música, pues iba a estudiar música seria, ¿cierto? Entonces, pues ya uno dejaba esas músicas no eran tomadas en serio, Ya. pero fueron los papás los que implantaron ese gusto, y luego creo que Javier fue el que siguió diciendo, oye, esto es bueno, píllese. No sé, píllese a Huitrago, píllese a Juancho Polo Valencia, esto es re loco, así. Fue el primero que acá hay algo y nos contagió a todos. Bueno, iba a hacerle esta pregunta más adelante, pero ahora que menciona este tema, me voy por ahí porque venimos hablando de eso, de la música tropical, digamos, de estas tradiciones, de estos distintos ritmos de los que ustedes beben y de los que toman elementos. Y esa música, estos ritmos, el vallenato, la cumbia, el bullerengue, la salsa también, son ritmos y músicas populares en el sentido doble del término, popular en el sentido de amplio, de un público amplio, pero también en el sentido de la clase social, ¿no? Sí. Y ustedes hacen un movimiento, le agregan un movimiento a eso, al menos en los Meridian, también en Chúpame el Dedo, que es añadirle este tema de lo atonal, del polirritmo, ¿no? Como esta vaina, introducirle, digamos, la inyección de lo experimental. Entonces me pregunto si para usted existe alguna tensión entre esos dos movimientos, entre lo popular y lo experimental, un poco el debate de pronto viejo de la alta cultura y la baja cultura, pero si para usted, digamos, porque me pregunto si al final eso, la música de Meridian, para usted es importante que sea popular en el sentido de amplio y de amplia difusión. Pues yo sería feliz, pero por lo general el sistema nos impone esas divisiones. Okay. Son casi que impuestas por el sistema y luego las personas la empiezan a replicar. Entonces el hecho, no sé, de que uno venga de cierta clase social le prohíbe entrar a la otra o viceversa, a veces pasa o pasaba, ¿cierto? Entonces pues yo creo que eso es más bien permeado, diría, digamos, podría decirse, como los andamios del sistema que tienen esas divisiones, pero que para mí en sí son ficticias. O sea, en la medida que uno se va despojando de esos prejuicios, al final queda la plena humanidad y uno se empieza a comunicar con su hermano, provenga de donde provenga. Ahí sí todos somos uno. Entonces, pues obviamente yo quisiera llegar hasta los ámbitos más, a los más que se pueda, porque al final mi intención es comunicarme. Pero sé que esas rejas donde nos dejan pasar al otro lado y a estos no los dejan pasar acá, siempre empiezan a dividirse. Si una reja, digamos una reja arquetípica, por ejemplo, la clase social se disuelve, se inventa otra nueva. Entonces ya dicen la nueva, no sé, una nueva, no, es que usted es de derechas o usted es que es, no sé, cisgénero, no sé. Entonces esas rejas se crean unas nuevas para evitar la permeación de la unión completa de la humanidad en sí. Y estas rejas son básicamente prejuicios y persecuciones hacia su contrario. O sea, para seguir con esto, ¿usted considera que, por ejemplo, la incorporación de la música tonal o del polirritmo, que también es algo que sé que pues, ustedes hacen, tiene toda la capacidad de llegarle a los rincones más recónditos, como dice usted? Pues conceptualmente sí, pues que hizo el acordeón, o sea, el vallenato era tocado como el son cubano, con cuerdas, y de un momento a otro entró el acordeón y eso era una nueva tecnología. Claro. ¿Sí? Entonces al final yo soy un experimentador de donde venga también, o sea, yo por ejemplo soy de una clase social muy baja comparado con una élite y soy de una clase social muy alta comparado con otras personas de otro sector social. Entonces al final es comparación de esas rejas, pero al final soy un artista que quiere experimentar con lo que tiene a su disposición. Ahora, nací en la ciudad, eso tiene una diferencia de haber nacido en el campo. Claro. Entonces en el campo se trabajan otro tipo de paradigmas, pero entonces al final eso no importa. O sea, lo que importa es que el artista se agarra de las herramientas que tiene a su disposición en el contexto en el que entra. Y eso es meter tecnología. Es el hecho de meter a tonalidad, sintetizadores. No es que provenga de un esnovismo
o provenga, claro, a veces lo tachan de snob, pero bueno, esos son ellos. Yo simplemente me agarro de las herramientas globales, contemporáneas, sí, para improvisar, para hacer música tal como se incorporó, tal como se incorporó el órgano Hammond en las músicas tradicionales, así, no sé, Ramón Ropaín, ¿cierto? Como que, ¿cómo llegó? Llegó por medio del comercio y llegó como el acordeón. Se empezó a comerciar y empezaron a meterle Hammond a las músicas tropicales. Y se les podría criticar de la misma manera, pero ustedes, ¿por qué metieron eso? No es algo snob, no es algo... No, pues es las disposiciones tecnológicas del momento. Ya. Bueno, en una conversación de hace unos días, conversando sobre esta entrevista, hablábamos de la situación de la industria musical, tanto en Colombia como en el mundo, y usted usaba una palabra que decía que era clave para entender, al menos en Colombia, la situación, que era la desmonetización. ¿Me puede un poco ahondar en eso? No, pues la falta de plata. Es decir, al ser un país con salarios bajos, comparado pues con el sistema de consumo, pues las personas pierden la oportunidad, al no tener plata y al no tener tiempo, pues pierden la oportunidad de consumir cultura, porque no tienen tiempo para consumirla, y cuando tienen el tiempo, no tienen la plata pues para pagar por discos, para pagar por eventos. Entonces, básicamente, los países desmonetizados pues pierden este acceso a la sofisticación cultural. Y vuelvo a sofisticación cultural, no quiere decir gran élite, sino, vuelvo a decir, sofisticación cultural es la salsa, por ejemplo. O sea, meterle ritmos afroantillanos a una big band, eso es una sofisticación cultural. Entonces, la sofisticación cultural igual hay que consumirla, y como la plata estamos atados, ¿sí? Por medio de un sistema semiesclavista a la divisa, entonces nos toca contar con eso. Y al no contar con eso, pues se para el consumo cultural. Y eso es lo que pasa, la desmonetización. Ok. Menciona la salsa y tiene que ver con el tema anterior de las tecnologías, la sofisticación cultural. Hay una cosa que yo le he escuchado que no le gusta como concepto, que es lo de esto de la apropiación cultural. Pero antes de irme por ahí, quiero como plantear la cosa, porque he oído también que usted es muy fan de 3 canciones en particular del Binomio de Oro, que son Relicario de Besos, Muere una Flor, sí, y Sombra Perdida, sí, que creo que de 2 de ellas ya ha hecho covers. sí, sí, sí. Entonces le quiero preguntar por eso, por cómo maneja usted el tema de la copia, el homenaje, el plagio, la cita. Son distintos conceptos para hablar un poco de una misma técnica o una misma forma de usar elementos de otras cosas e incorporarlos a lo que uno está haciendo. Para usted, ¿cuál es su relación como con el uso de esas otras cosas? Porque a veces se tacha de decir, no, es que ustedes están, no ustedes en particular, pero sí se dice, esto es apropiación cultural porque no podrían usar esto o hacer esto. No sé, para usted, ¿cuál es como su posición frente a ese debate? Primero que todo, yo sí me copio de absolutamente todo. Es decir, soy un consumidor, soy un consumidor de música, y soy admirador de muchos músicos, ¿cierto? Por lo tanto, me copio consciente o inconscientemente de ellos, incluso a veces sampleo, como para empezar, ¿cierto? Y yo creo que hace parte del sistema en el cual la humanidad va evolucionando, porque se va agarrando de cosas del pasado, y por esta misma técnica que hablamos al principio de la entrevista, se va creando, digamos, se va expandiendo y va encontrando nuevos horizontes. Esto no solo en la música, en la tecnología, en otros artes. La humanidad se va agarrando de su predecesor y va escalando, bueno, evolucionando, no sé si se llama evolución, pero digámosle que sí. Y en cuanto a lo de la apropiación cultural, pues, ¿qué te digo? O sea, es como esos debates el cual nunca se tiene una respuesta certera, porque al final es otra de estas rejas las cuales hacen cerrar la puerta para seguir. Y generalmente ese tipo de fronteras siempre se manejan desde los centros ideológicos, es decir, generalmente las ideologías son ideas simplistas que se aplican a un colectivo gigantesco, en parte para que el colectivo no se salga de control. Los humanos siempre nos salimos de control porque tenemos una porción de libertad en nuestra psique. Entonces, para que no nos salgamos de control, se nos van poniendo una cantidad de taras que casi siempre
están relacionadas con lo moral, lo bueno o lo malo. Entonces, es malo apropiarse culturalmente de algo, entonces es tachado y inmediatamente se pone el límite, se pone ese andamio que nos separa. Que hace mucho fueron las clases sociales, pero como digo hoy, son muchísimas, son así microdivisiones. Entonces, pues sí, totalmente podría decirse apropiación, pero es que ¿quién no se apropia de las cosas? O sea, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Quién me dice a ver, no sé, Arsenio Rodríguez no lo conoceríamos si no hubiera ido a Estados Unidos a grabar con la tecnología que grabó? O sea, esos últimos discos de Arsenio Rodríguez suenan bellísimo, pues porque grabó en un estudio con una tecnología brutal. Entonces podría decirse que Arsenio se apropió de la tecnología. O sea, es una cosa que no tiene, pues para mí no tiene ningún sentido, pero que se utiliza como sesgo moral. Ahora, existe la inmoralidad o la vulgaridad en utilizar las cosas, que es como robarle una cosa a alguien, usufructuarlo y dejarlo sin derechos, que eso podría ser apropiación cultural, pero yo más bien le llamaría robo, pero robo de plata, porque al final no es apropiación cultural cuando uno paga o sea, los derechos correctamente y se pone al creador dentro del mundo civil para que tenga una vida digna y una vida buena, ¿cierto? Entonces se gozan de los dos, de la creación y de la vida, pues de las ventajas de la civilización. Ok. Bueno, pasemos ahora un poco a esto de las tecnologías, porque hay una cosa que me ha llamado la atención de sus distintos proyectos, y es el uso que usted le da o el protagonismo que tiene la voz, y en especial su voz, tanto en los Meridian como en Chúpame el Dedo, porque tanto hay un registro que uno ve que es amplio, de voces agudas, voces que son irónicas, falsas voces. Quiero que me hable pues sí, como de su relación con la voz, y como qué lugar le da la voz usted a su creación musical. La suya, pues su voz, quiero Claro. decir. Pues digamos que yo en principio fui como músico, por decir, instrumental, o sea, sobre todo empecé a trabajar con jazz, con música clásica, pero en algún momento yo pensé que una de las maneras mejor para comunicarme, realmente yo quería comunicarme, era cantar. Entonces ahí fue cuando me volví a lo popular, al pop, al rock, a esas cosas, ¿cierto? Y ahí pues me di cuenta pues que podía empezar a crear a partir del canto rock, pero luego me empecé a pillar que había un ademán que cumplían todos los rockeros, sí, no sé, un ademán muy tipo así Bono, tipo Gustavo Cerati, tipo, como un ademán del rockero, ¿cierto? Y cuando me ¿Como doy en la escena o como en en...? la manera de cantar, como en Ya, la manera de cantar. ya. Tal vez estoy siendo muy genérico, pues, pero sí como que encontraba un ademán ahí raro que era muy común en varios cantantes. Y cuando me di cuenta que yo también tenía ese ademán, dije, un momento, no, voy a tratar de romper este ademán y voy a tratar de entrar a otro, digamos, arquetipo. Y ahí fue cuando empecé a tratar de imitar a los cantantes salseros. Sí, sobre todo a Cheo Feliciano, era como mi Ok. guía máxima. ¿Esto fue más o menos en qué momento? Más o menos a finales de los 90 o en los 2000, me di cuenta que yo podía cambiar el canto a cantar más latino. Por eso me tocó empezar a alterar el acento. Me di cuenta Ajá. que yo no podía cantar música tropical con acento bogotano porque simplemente no sonaba. Me di cuenta que había que alterar casi toda la tímbrica, y luego me empecé ya a aficionar a eso, a estar cambiando la tímbrica constantemente para crear o para imitar estos moldes musicales con los cuales uno se comunica. O sea, uno escucha una salsa y sabe que inmediatamente se dirige hacia la música frontillana, ¿cierto? Lo mismo con la voz. Entonces, sí, a veces eso fue criticado en el sentido de que cómo así que ahora estás cambiando tu acento, ya no eres tú. Pero sí, efectivamente cada vez soy menos yo, o sea, yo me voy diluyendo en el colectivo de todos esos moldes de la psique colectiva de la gente que consume música. Ok. ¿Y cómo entró el humor ahí? Porque pues el humor es otra constante de su música.
sus distintos proyectos, y me parece que tiene que ver también con la voz y pues de pronto con esta búsqueda, pero no sé, ¿cómo entró el humor? ¿Cómo entra el humor? ¿Cuál es el lugar del humor? Pues es que la cuestión con el humor no es algo buscado, es como la personalidad de uno, o sea, sí, como ese humor negro también proviene mucho de nosotros con los amigos, con Pedro, que es un tipo más chistoso, o sea, no hay. Mario también es muy chistoso, Javier era muy chistoso. Mis otros amigos de otros, o sea, César Quevedo, el bajista de Meridian, que es mi amigo de hace 30 años, es hiper chistoso. Realmente, a mí me parece que todo entra mejor con risa realmente. Como que la risa es algo que para mí limpia la energía. Inmediatamente entra la risa, el cuerpo se distensiona, el espíritu se limpia, si es que existe el espíritu. Eh, entonces sí, pues hace parte digamos, de mi esencia propia, de todas maneras, la cosa de hacer chistes todo el tiempo. Eh, Ahora, si yo me pongo a conceptualizar eso del humor, sí puedo decir que en serio el humor hace parte o el humor huye del sistema. Es decir, ¿qué es el sistema? El sistema es la religión, pues que luego se reemplazó por la política, que hoy en día se reemplazó por la ideología, que es un sistema moral. O sea, es un sistema, el sistema de las tablas de Moisés, pero en versión moderna, Siglo ¿cierto? XXI. No puedes hacer esto, no puedes decir esto. Si piensas esto, mejor cállatelo. Es un poquito, ese ha sido, y eso tiene que ser serio. Es muy importante para los controladores a los. ¿Y usted disfruta ver entrevistas o leer entrevistas? Claro, me encanta. Mis artistas favoritos, o de filósofos, o Ajá. de. Uf, me encanta ver cómo. ¿Qué piensa la gente? Y en esas épocas, ¿no? Porque hoy en día sí son unas entrevistas que sí son una mamera a veces. Pero de los 70, ¿en quién está pensando? ¿En el español, ese de que Sí, entrevistaba ese, escritores? ese español que Serrano, entrevistó, Serrano, creo. no me acuerdo cómo se llama, pero que entrevistó a A Cortázar y a Borges. Borges, o esas entrevistas de John Cage, Ah, claro. uy, eso era mucha sabiduría, de gente muy sabia. Listo, le decía que para seguir como con este tema de lo vocal, ya me habló un poco de la voz, del humor, pero entonces le quiero preguntar por la parte de la composición de las letras. Ajá. Y antes de eso, sí, digamos, usted es alguien que compone las letras como calculadamente o es más como una improvisación juguetona. Y si detrás de eso como que hay lecturas, si usted es un lector, por ejemplo, de poesía o de literatura en general, ¿cómo es la composición de las letras? Claro, yo me he dado cuenta, o sea, yo no soy un gran lector, o sea, no soy un lector disciplinado, pero bueno, por ahí a veces leo, por ahí a veces no leo, tengo muchos libros que no leo, que leo pedacitos, eh, pero sí soy muy, digamos, quisquilloso con las letras y me gustan pocos letristas ¿Ah, sí? de música, así como que cuando veo una buena letra digo, uy, este es un buen letrista. ¿Quiénes le gustan, por ejemplo? No, pues por ahí, por ejemplo, Belandia. Es como, o sea, es un letrista impecable. Eh, no sé, a ver. Uy, el rapero Sí, este. Uy, que man, es un genio. sí. Eh, ¿Usted escucha rap? sí, claro que escucho, sí, sí. Eh, entonces, en cuanto a mis propias letras, justamente por estos letristas o incluso también escritores, me doy cuenta que eso es como una suerte de canto. Cuando uno le gusta a un escritor o un letrista, tiene como un canto, pero no es el canto que canta en la música, sino tiene un canto en su rima, que a uno le llama la atención. No sé exactamente qué es lo que me llama la atención de ciertos letristas. No sé si es que creo que el patrón podría ser que crean imágenes en mí, imágenes, o sea que el lenguaje proyecta imágenes visuales. Y cuando eso logra la letra es como, uy, no, brutal. Entonces digamos que basado en esos digamos, héroes o en esas influencias, yo quisiera hacer lo mismo, o sea, crear imágenes a partir de eso. Pero eso va todavía más allá porque hay dichos como en el disco, como esta es la primera vez que me pasa esto. Sí. Eso uno lo he escuchado muchas veces. Esta es la primera vez que me pasa, justo en mi mejor momento. Es el que dice eso, pero eso sí ya son palabras, pero son combinaciones de palabras que ya son un objeto
cultural, Claro. ¿cierto? Claro. Entonces eso más las imágenes empieza a, o a superpuesto a la intención de generar una imagen, es lo que empieza a generar una buena letra para mí. Ahora obviamente yo me refiero más a temáticas en cada disco, en parte para no gastarme toda la creatividad de una sola vez, Claro. sino tratar de explotarla al máximo. Ya, ok. Bueno, otra vertiente que me gustaría que conversáramos es como su relación como con lo espiritual o lo trascendente, porque si bien a veces uno siente que hay como una relación irónica, nomás en la portada del sencillo de Mandala, de este nuevo disco, hay dos monjes tibetanos esnifándose un mandala. También en canciones como, no sé, Cumbia de la Fuente, uno ahí nota como una conexión con algo, digamos, que está más allá y como con una vaina espiritual. Entonces, ¿cómo su relación con lo espiritual? ¿Cuál es y cuál es esa relación vinculada a lo creativo? Pues yo creo que lo espiritual es como una suerte de frontera donde ya el mundo material empieza a acabarse. Y es, digamos, la primera disolución o la más genérica, arquetípica de eso es la muerte, donde no sabemos qué va a pasar y en teoría trascendemos a un mundo espiritual. Otra parte de lo espiritual que yo podría llamar son espacios invisibles, es decir, por ejemplo, no sé, cuando yo le digo a alguien, te amo, eso inmediatamente genera toda una cantidad de movimiento energético en la otra persona si es una palabra bien expresada, o si tiene la intención completamente expresada. O sea, el te amo es una interfaz de una cantidad de energía espiritual. Entonces, es las fronteras de la realidad y el mundo de lo invisible. El mundo, cosas que no vemos, pero sentimos o intuimos. Y ya la documentación de esto pues va mucho más allá. Por ejemplo, los fenómenos paranormales que son, o sea, muchos los hemos vivido y otros los han documentado, están metidos en los arquetipos de todas las de películas. Entonces hay algo así como se rumorea que existe un mundo espiritual, pero obviamente estamos en un mundo donde se nos enfatiza que lo material es el centro de todo. Yo hago alusión al mundo espiritual, a veces lo hago en falso, a veces lo hago en verdadero, porque también hay una suerte de búsqueda espiritual falsa. La New Age, por ejemplo, es una suerte de búsqueda espiritual para crear nuevas religiones y nuevos cultos y nuevas colectividades bajo una idea, que es lo mismo que las ideologías un poco, también para mí. Entonces, no se puede hablar más allá, o sea, sí se puede hablar más allá de eso, pero entonces se necesita ya más documentación, se necesita citar a los investigadores o sea, porque hay demasiadas partes ahí de estudios de la vida espiritual. Pero entonces también es bueno sugerir la falsa búsqueda espiritual, porque es chistoso. Entonces, por ahí va. O sea, sí, obviamente que sugiero, porque obviamente yo creo que existe una vida espiritual, pero pues que como humanidad estamos todavía a algunos, digamos, siglos o milenios de entrar a ese nuevo aspecto mucho más espiritual, en el cual obviamente nos vamos a dar cuenta que estas barreras de la realidad se pueden caer inmediatamente. Bueno, y su relación con el esoterismo, porque en el disco Cumbia Siglo XXI, si no estoy mal, usted le hizo una carta astral a ese disco, ¿no? Y además en la portada del disco está una carta del tarot. Entonces, pues, ¿cuál es su relación con el esoterismo? Pues el esoterismo son como, haz de cuenta, son como interfaces del conocimiento espiritual puestas en símbolos materiales. Por ejemplo, una carta es uno que llaman un arquetipo, como la muerte, el nacimiento, El ermitaño. el ermitaño o los planetas, no sé, el planeta, la luna, los sentimientos. Entonces, eso es lo que hace el esoterismo, utiliza simbología para definir cosas que todos los humanos tenemos como metidos en la psique. O sea, todo el mundo tiene belleza, todo el mundo tiene violencia, todo el mundo tiene decrecimiento, todo el mundo nace y muere. Entonces, me interesa mucho esto, me interesa cómo las diferentes interfaces culturales, o sea, la astrología es una, el tarot es otra, el I Ching, ¿qué más? Los péndulos están marcando las idas y venidas de la dualidad en la cual estamos constantemente metidos.
Y sí, pues me interesa como documentación. Eh, Creo en ello, no lo sé, a veces sí creo, a veces no creo. Es muy difícil porque justamente la conciencia en la cual se nos educa generalmente es absolutamente material y fenomenológica, es decir, todo es un fenómeno material, todo lo que se puede ver es lo único que existe, pero hay demasiadas pruebas como eso de decir te amo, de que no, de que un elemento material contiene múltiples elementos inmateriales. Ok. Eh, en una entrevista también para el lanzamiento de Cumbia Siglo XXI, usted conversó con Juan Diego Barrera y hablaron en un momento del sexo y de la sexualidad, que es también otra cosa que veo que aparece en las letras suyas. Y entonces usted decía, aunque ya sé que también usted duda de lo que también ha dicho y hay un escepticismo Es ahí. cierto, sí, yo muchas veces me contradigo y pues porque uno está Claro, cambiando, sé que claro. estoy cambiando. Pero bueno, el Eblis de 2020 decía esto y quiero ver qué opinas del Eblis de 2024 y es, Occidente tiene un problema con el sexo, la sexualidad se vive en otros lados de otras maneras más tranquilas y amorosas, no están estos códigos, estos dogmas, estas prohibiciones. Occidente siempre ha prohibido el sexo, pero al mismo tiempo ha promovido la depravación. Sí, sí. Sí, estoy algo de acuerdo, lo podría decir que últimamente me he dado cuenta que básicamente la sexualidad es uno de los motores más grandes de la humanidad y del planeta Tierra y de la naturaleza. O sea, básicamente todo gira alrededor de la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad es la creación. La creación es el motor de la creación. Al ser el motor de la creación, digamos, es por lo cual el universo se mueve justamente por eso porque al crear movimiento con las nuevas creaciones cambian los estados constantemente. Ahora, dentro de la humanidad se ha utilizado el sexo como un mecanismo de control. ¿Por qué? Porque en el centro del sexo del cuerpo humano es donde está la mayor pila de energía de todo. O sea, es como, o sea, básicamente está en la pelvis, es donde está la energía, haga de cuenta la pila, Lo que ¿cierto? llaman la energía Pila. Kundalini a veces. Exactamente, a veces le dicen esa energía, la energía Kundalini. Entonces, justamente por eso es que yo le llamo el sistema de control o le llamo los controladores, eso yo le digo, pero no sé, no sé cómo funciona eso, pero le digo así, pues porque hay una evidencia de que hay un conductismo, ¿no? Porque nos movemos colectivamente bajo una sola idea. ¿Cómo se hace eso? No se sabe, pero sí, colectivamente nos estamos moviendo bajo ideas comunes sin conocernos, sin conocer la persona que está caminando allá, de pronto esta persona también está siendo conducida por una idea. Eso claramente quiere decir que hay un conductismo. Como paréntesis, el sexo hace parte de los elementos más claves para conducir. Son los principales causantes de violencia, pero al mismo tiempo de positividad. Es la manera de atraer y también la manera de repeler. Es la manera bueno, hoy en día se utiliza el sexo para básicamente desprestigiar a cualquier persona, o el sexo también es una forma de violencia brutal, o sea, muchas cosas giran alrededor del sexo. Entonces, a este sistema o el sistema de control le interesa muchísimo promover la hipersexualización. O sea, sexualización por aquí, sexualización por allá, identidad, o sea, la identidad de toda una vida se puede basar incluso en el sexo. Eh, entonces, pues sí, es un sistema que le conviene mucho a eso. ¿Pero por qué? Pues porque el sexo es creatividad. Cada uno vive luego cada uno luego vive su propia experiencia con respecto al sexo. Pero sí sé, obviamente, que hay un interés grande por sexualizar constantemente al individuo. Sí, eso, por lo menos yo opino eso. Ok. Bueno, ¿cuál es el lugar de Bogotá en su proceso creativo? Digamos, Bogotá es un lugar que para usted es estimulante. Usted vive en Bogotá. ¿Cuál es el lugar de Bogotá en su relación con el proceso artístico? Pues para mí es la casa, el sistema casa, digamos, ahí otra vez volviendo a hablar El de los arquetipo. moldes, el arquetipo casa. Es donde uno se siente cómodo, donde uno tiene sus cosas, tiene su gente, tiene su familia, sus amigos. Y es eso, es eso. Y muchas veces uno necesita irse de la casa y otras veces necesita volver a la casa. Pero es eso, es justamente es Bogotá igual a casa. Ok. Bueno, ahorita mencionó a Belandia y yo encuentro que hay como unas, ¿cómo decirlo? Como unos
no sé si paralelismos, pero escarbando en el archivo de publicaciones que hicieron sobre sus primeros discos, hay una reseña que escribió por allá en el 2007 Juan Carlos Garay, Sí, me acuerdo. en Semana, en donde reseñaba 2 discos. Uno es Once Rascas de Belandia y la Tigra y el otro era el primer disco de los Meridian, El advenimiento del castillo. El Advenimiento del Castillo. Mujer. Y quiero preguntarle por Belandia, porque además en el último disco de Belandia hay un guiño a usted, él dice saludo a Eblis Álvarez, el científico en Bogotá. Y usted también le hace referencias en algunas canciones. Entonces, por Edson Belandia quiero preguntarle cuál es el lugar de Edson Belandia ahorita en la música latinoamericana. Personalmente para mí es un ídolo, es sí, como un ídolo, un rol a seguir. Sí, sí, eso es como el, digamos, el concepto general. Él en la música latinoamericana, pues lo mismo, pues ahí es como difícil ya conceptualizar, es simplemente brillante. O sea, cuando algo es brillante llama la atención y inmediatamente empieza a masivizarse, pues porque es un mensaje. Generalmente los artistas generan mensajes para una multitud. Eso es lo que se comunican por medio de mensajes y pues Belandia es brillante simplemente. Alguien que sí, que tiene un mensaje tan claro, tan contundente y tan él, porque eso también pasa mucho, tan individual pues que mira, vuelca esa energía en la colectividad, en la multitud, de inspiración, de sosiego, de alegría, las cosas buenas de la vida. Bueno, y ya no solo en Belandia, sino hay como una cosa que cuando uno ve su música y la de sus distintos proyectos es la relación con las amistades. Ahorita hablábamos de Mario Galeano, de Pedro Ojeda, de Manje. De hecho, en esta canción, Paz en la Tierra del Profesionalismo, es casi que Claro. un saludo, un homenaje a todas estas personas que han trabajado con ustedes. O Eso. ídolos o artistas Ok. locales que me han influenciado. Sí. Ya, pero me interesa como que me cuente sí, como creativamente uno lo ve a usted, uno ve lo que ustedes hacen y se nota que no es el arquetipo, para volver con ese concepto, del creador solitario que trabaja en una torre de marfil, sino hay como una vaina totalmente opuesta, ¿no? Como de la compinchería, de la mamadera de gallo, del parche, de la amistad, sí, como preguntarle por eso. Pues sí, no, pues uno no sería nadie sin sus amigos. Yo sin ellos no hubiera podido agarrar esta ruta que agarré, digamos, de salirme del cauce. O sea, yo era, pues, cuando era estudiante, era una persona muy seguidora del sistema y de la institución. Como respetuoso de Dios, el Dios de la institución. Y creo que sin ellos no hubieran plantado como esa semilla de una suerte de rebeldía, ¿cierto? Que luego ha sido canalizada a partir ya, canalizada y pues sistematizada. Pero yo creo que ellos a mí, sobre todo Javier, Mario, Pedro, como que me implementaron un poco la semilla de la rebeldía, porque ellos ya eran muy conscientes desde más pequeños. Yo crecí mucho más lento que ellos. Ya ellos cuando tenían 12, 13 años ya eran unos, pues sí, eran unas personas críticas, eran políticos, eran críticos, eran cultos, y yo solamente pues era como virtuoso en la guitarra, por eso me tenían ahí, pero paulatinamente empecé a entenderlos y por eso digo que sin ellos yo no habría podido hacer lo que hago ahora. Por el otro lado, también amigos que lo acompañan a uno tocando, digamos por ejemplo, lo que es Manje, Alejandro Forero, César Quevedo, Empa, ellos son los que me conectan mi propia creatividad porque tocan la música con mucho cariño, son los amigos que realmente hacen realidad mis ideas. Y eso, y con los otros amigos que uno se la pasa intercambiando información. O sea, sin los amigos, sin esa célula, sin ese clan, uno no podría prosperar. Ok. Bueno, y sobre el futuro hay una frase que está en Mándala, que también está en este texto, en este ensayo que le recordé ahorita, que es cómo la cumbia podría continuar su avance, que es una frase suya. Pues que es de ese ensayo, sí. Sí, es de ese ensayo. Y pues no sé, quiero botarle la pregunta a usted.
Sí, no, pues eso, o sea, soy muy pequeño para poder dar esa respuesta. Pues la puedo dar como individual, pues, pero es que no es muy concreta. Pero, ¿cómo la cumbia podría no lo sé. Pero, ¿cómo es? Pero no digas nada, porque yo no me acuerdo qué es lo que dice ahí el cantante Sí, este. Pero deja de tanta huevonada que te joden. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, eso me hace pensar una cosa y es, claro, en este disco, volviendo otra vez para retomar el inicio de la conversación, digamos, el cantante es como es un personaje, ¿no? Y ese personaje, ¿cómo se construye? Porque evidentemente no, pues no es usted 100%, ¿no? Sí. No, pues es que hace poco me preguntaron en una entrevista, pero entonces, ¿quién es usted? Eso no es lo que le estoy preguntando. No, pero entonces ahí es donde va la cosa. Realmente uno se empieza a diluir en los moldes, en los roles. Y creo que todos hacemos eso al fin y al cabo, o sea, desde nuestra manera de vestirnos hasta la manera en la que nos filiamos, ya sea políticamente, la manera en la que hablamos, la música que escuchamos, empezamos a fundirnos en los moldes. Y esos moldes son propiedad del colectivo humano, ¿cierto? Que muchos de esos moldes sí están llevados por un personaje. Sí, con Pai Segundo, hasta Bailandia, es un personaje él mismo. Pero yo creo que yo no alcanzo hasta allá. Yo creo que yo sigo siendo un imitador de roles. Ok. ¿Sí? O mi esencia se proyecta difusamente en algo que todavía no se puede materializar, porque yo sí soy como un pelado ahí de Bogotá. Ese es y como que le gusta la música. ¿Sí? Entonces, pues sí, esos roles salen de justamente interpretar células culturales y darles forma desde mi esencia a células culturales. De ahí vienen esos personajes. Ok. Bueno, una última pregunta por chismoso y es, ¿cómo le va a usted en el baile? Desde hace unos 5 años bastante bien. ¿Y qué le gusta bailar? Salsa, Ok, sí. ok. Sí. Más o menos me defiendo bien. Sí. Pero No disfruta. así, claro, obviamente, sí. Pero porque tomé clases. Sí. Sí. Chévere. Bueno, Eblis, muchas gracias. Bueno, hermanito, Eso es todo. te Un agradezco, gusto. te agradezco mucho. No, qué bacano. Gracias. Bueno, eso es todo, amigos. Bueno, bacano, muy bacano. Chévere, chévere. ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció? No, muy bacano, hermano. Chévere. Estas son unas entrevistas que valen la pena. Ah, qué chimba, gracias. Sí, una Gracias chimba. por decir eso porque sí. Planeada.